Buenos días, señoras y señores. Soy Joseph Ambomo Ayisi Mbala. En mis intervenciones anteriores ya me conocéis como que quiero expresar mis opiniones personales sobre ciertos eventos que ocurren en nuestra vida sociopolítica en España. Y en esta ocasión voy a intervenir sobre un asunto espinoso que es la posición de nuestro gobierno en nombre de España, de nuestro gobierno en nombre de España, de nuestro, ya diré, en principio nuestro gobierno, pero realmente son posiciones personalísimas de el señor presidente ad hoc, como suelo decir yo, Pedro Sánchez, respecto de Oriente Medio. Antes de entrar en el tema candente, que será objeto de otra retransmisión sobre concretamente la guerra de Gaza y la solución que se propone como tal, quiero abordar la corta historia de la política internacional del señor Pedro Sánchez respecto del mundo árabe, con hechos que han ocurrido, y voy a partir precisamente del cambio de postura del señor Sánchez respecto del Sáhara Occidental y comparado con el apoyo que está dando a Palestina, el apoyo y la defensa a ultranza que está dando a Palestina. Voy a comparar las dos situaciones, y convendríais conmigo que hay una incongruencia estratégica que es bastante sospechosa. Lo vamos a hablar, ¿de acuerdo? Pero también cabe resaltar que el presidente de gobierno ad hoc está llevando una estrategia bastante intensa internacional, pero de manera individual, buscando apoyos para poder llevar a cabo su política internacional respecto del mundo árabe y principalmente Oriente Medio de manera poco sensata. No es sensato. Ya diré por qué. Bien, las incongruencias de el señor presidente ad hoc Pedro Sánchez. Vamos a centrarnos sobre, como he dicho, el Sáhara Occidental. La primera incongruencia, y que quede bien claro, es que la política, el cambio de postura de Pedro Sánchez sobre el Sáhara viene dado porque recupera
la última política de Franco, no os podéis imaginar, la última política de Franco respecto del Sáhara es lo que mantiene Sánchez para poder actuar o inhibirse en la intervención en el Sáhara. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, la historia, os remito a consultar la historia, ¿vale? Pero unos pocos días antes del fallecimiento de Franco, esto ocurría en 1975, 6 días antes del fallecimiento del dictador Franco, se firmaba en Madrid un acuerdo comúnmente conocido como los acuerdos tripartidos de Madrid. ¿En qué consistía? Consistía en que España unilateralmente, que tenía la responsabilidad de coordinar la descolonización con la ONU, en colaboración con la ONU, descolonizar el Sáhara, para que la ONU organizase y colaborar con España la independencia de los territorios del Sáhara. Bien, entonces los acuerdos de Madrid para el gobierno de Franco, el último gobierno de Franco, era inhibirse, salir corriendo del Sáhara, como ya lo había anunciado que no quiere saber nada de temas de Sáhara, o sea, se sale de ahí en contra de la voluntad de la ONU y dice, pues, reúne a los que aspiraban a tener un cacho del Sáhara, reúne a Mauritania, reúne a Marruecos y por otro lado España. Por eso se llama acuerdo tripartito. Por lo cual España cede la administración de el Sáhara Occidental a Marruecos y a Mauritania. Este es el acuerdo. Eso es. Pero muy seguidamente Mauritania se retira del acuerdo y renuncia a las reivindicaciones iniciales sobre este territorio, con lo cual Marruecos se queda único que reivindicaba el territorio para sí. Esta es la situación. Por eso Sánchez se basa en este acuerdo de Madrid de Franco, donde Marruecos se había quedado solo a reivindicar el Sáhara, y en los acuerdos que Sánchez fue a firmar con Marruecos hace un par de años, dice que reconoce la solución de la autonomía que propone. Usted no reconoce nada. Diga seguramente que yo apoyo la decisión del dictador Franco, de su gobierno. Esto es lo que vale ahora. ¿De acuerdo? Esto es en principio lo que vale. Cuidado, porque os voy a decir lo que pasó después. Pero Sánchez cree que España ya no tiene responsabilidad. Esto es lo que cree. Pero esto también es lo que da de entender a los españoles.
¿De acuerdo? Bien. Pero os voy a indicar una cosa. Después de estos acuerdos y la retirada de Mauritania del Sáhara, ¿por qué os digo que Marruecos se queda sola? Se queda solo en la reivindicación. Porque inmediatamente después organizó, esto sí que lo conocí, lo viví. No es que estuviera en Marruecos, sino que tuvo una repercusión continental a nivel de África. La Marcha Verde, organizada por Marruecos, donde participaron cerca de 350.000 marroquíes marchando hacia el Sáhara. Esto ocurrió después de la renuncia de Mauritania y se queda Marruecos solo a reivindicar sobre el Sáhara Occidental. Pero cuidado. Esto ocurre el 26 de febrero de 1976. 26 de febrero de 1976. Al día siguiente, 27 de febrero de 1976, el Frente Polisario, que es el grupo que reivindicaba la independencia del Sáhara Occidental, el Frente Polisario declara la independencia, proclama la República Saharaui, la República Árabe Saharaui Democrática, República Árabe Saharaui Democrática, el 27 de febrero, al día siguiente de la Marcha Verde. Por lo tanto, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que la Unión Africana reconoce la República Árabe Saharaui Democrática. Aparte de la Unión Africana, hay otra cincuentena de países que reconoce esta República Árabe Saharaui Democrática. Pero hay algunos países árabes que no apoyaron porque Marruecos presionó económicamente y políticamente presionó para que estos países no apoyasen la República Árabe Saharaui Democrática, pues Marruecos rompía las relaciones diplomáticas o pues este tipo de presiones, ¿no? Por eso algunos países árabes no apoyaron. Pero bien, el caso es que nació la República Árabe Saharaui Democrática. Bien. Por lo tanto, esta situación que ignora Sánchez o pretende ignorar, a mí me llama la atención y digo, vamos a ver, la política que lleva Sánchez en España es para promover una república. Pero de puerta para afuera no apoya una república. No apoya una república árabe saharaui democrática. No la apoya. Con los acuerdos con Marruecos, no apoya la república. Pero es un pro-republicano dentro de España. Primera contradicción del ser político de Pedro Sánchez. Segunda contradicción. Quiere abolir, quiere afear, lucha
contra la monarquía de su país, lucha por todos los medios contra la monarquía parlamentaria, democrática, el sistema monárquico parlamentario de su país, lucha contra ella, pero apoya a la monarquía de un estado, de otro estado, y hace acuerdos y casi le rinde pleitesía al rey de Marruecos, mientras a su propio rey de España le mira de reojo. Otra contradicción. Otra contradicción. Yo no estoy contando nada que ustedes no entiendan. He dicho dos contradicciones, dos hasta ahora. Es pro-republicano dentro del país, pero fuera, en la situación de el Sáhara Occidental, que se proclamó República Árabe Saharaui Democrática, lo abandona. Abandona la República Saharaui y promueve la República genocida de España. Segundo, afea, lucha contra la monarquía parlamentaria de su país y afea y promueve, apoya a la monarquía de otro país. Otra contradicción. Consecuencia de estos acuerdos que habría firmado con el reino marroquí, vamos a ver, hay ciertas cosas, muchas cosas que han ocurrido con estos acuerdos. Lo primero, dijo, hay varios temas que se hablaron en estos acuerdos, según la nota de prensa del propio gobierno, el 18 de marzo de 2022, esta nota de prensa dice que iban a tratar, la relación que iban a tener es una nueva etapa. Una nueva etapa. No habla de los acuerdos de Franco, no. Una nueva etapa. Pero de nueva nada, como he explicado. Pero vamos a ver, su nueva etapa con las relaciones de Sánchez consiste en el cumplimiento de los acuerdos. ¿De qué acuerdos están hablando? Los acuerdos con la ONU no. Porque los acuerdos con la ONU no apoyan el lavarse las manos y entregar todo a Marruecos. Esto no dice la ONU, porque también hay muchos acuerdos ahí. ¿De acuerdo? Y además, la ONU, después del el acuerdo tripartito de Madrid, la ONU anuló este acuerdo. Es decir, en el plano de la ONU, este acuerdo es nulo. Por lo tanto, la situación del Sáhara queda estancada en la posición de la ONU. Que España se lava las manos, pero sigue teniendo, según la ONU, la responsabilidad inicial. Porque los acuerdos que se firmaron con el gobierno de Franco de lavarse las manos no son válidos. Los acuerdos de Madrid. Por lo tanto, Sánchez, todo lo que hace Sánchez es papel mojado para la ONU. ¿De acuerdo? Papel mojado para la ONU, para la comunidad internacional. Pues son acuerdos de Sánchez.
él sabrá por qué firma este tipo de acuerdos. Consecuencias de la precipitación de Sánchez después de firmar los acuerdos que ha firmado con Marruecos sobre la inmigración, por ejemplo, que es el único tema del que habla su comunicado de 18 de marzo 2022. Sobre la inmigración, las primeras consecuencias que hemos visto es que el gobierno español silenció, ni quiso averiguar, se lavó las manos, dio la espalda, cuando en cumplimiento de los acuerdos sobre la inmigración resultaron muertos una treintena, más de una treintena de inmigrantes subsaharianos en el entorno de la bahía de Ceuta y Melilla. Nunca jamás supimos, pero son vidas humanas. Consecuencia de estos acuerdos, la política de inmigración. 2. En estos mismos momentos estaban reunidos en España la OTAN. Estaba reunida la OTAN, los miembros de la OTAN, en Madrid. Y salta Sánchez y emite unas declaraciones calificando a los inmigrantes que asaltaron la valla de violentos y violadores de la integridad territorial de España, lo cual nosotros como organización lo criticamos, duramente lo criticamos, porque el término de violación de la integridad territorial de un país no es un término aplicable a unos individuos civiles que lo único que buscan es cruzar la frontera y buscar una vida mejor. Este término para la OTAN es muy peligroso, muy duro. Es decir, cuando un presidente de gobierno sale de sus palabras la cosa de que España está su integridad territorial violada y la OTAN sabe perfectamente, como la Unión Europea, que la frontera de España termina en Ceuta y Melilla. ¿De acuerdo? Lo saben. Entonces, cuando el presidente, a raíz de la invasión de inmigrantes, vamos a llamarlo así, del asalto de los inmigrantes, Pedro Sánchez lo considera como invasión de la integridad territorial. ¿Qué quiere? ¿Que la OTAN bombardee a los inmigrantes? No. La integridad territorial de un país solo puede ser violado por otro país. Otro país. ¿De acuerdo? Otro país, no individuos. La situación de los inmigrantes solo se puede resolver por la política interna de inmigración, es decir, Marlaska. Solamente. Pero Pedro Sánchez no puede llamar a los inmigrantes que quieren entrar invasores de la integridad territorial de España. Bien, nosotros lo protestamos enérgicamente y como la OTAN se entera de las movidas, tienen antenas por todos los sitios, salió el mismísimo secretario general de la OTAN y desmintió a Sánchez. Le dijo, políticamente entendible,
Si España en algún momento estuviese amenazada en su frontera sur, la OTAN no le dejaría a la estancada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, si un país atacase a España en su frontera sur, es decir, Ceuta y Melilla, si un país atacase a España, la OTAN actuaría. Pero no es el caso. Son unos civiles que quieren cruzar la frontera. Pueden cruzar como individuos, pueden cruzar como refugiados, pueden cruzar como cualquier cosa, pero no invaden la integridad porque no amenazan la integridad territorial de España. Solo es un movimiento migratorio que se puede resolver con políticas de interior. Bien, es una de las consecuencias de los acuerdos de Sánchez con Marruecos. 2. Cuarta situación. Consecuencia de los acuerdos de Marruecos, la lucha contra la delincuencia organizada en el estrecho, en el sur de España, se ha denotado que los medios que ha puesto, primero España retiró una unidad de élite de la Benemérita que luchaba eficazmente contra el tráfico de drogas. Lo retiró. ¿Por qué? No lo sé. Pero solo estoy trasladando una cosa importantísima que tuvo sus consecuencias después, como veremos. Bien, lo retiró. Consecuencia de estos acuerdos de Sánchez. Quinto. Después de la retirada, también podemos denotar que se relajó el gobierno de España, se relajó en la financiación para otorgar medios adecuados para que las unidades que se quedaron, que no eran ya la unidad especializada que se había retirado, pero los efectivos que se destinaron allí no tenían los mismos medios a la altura de aquellos medios que sí utilizaban los delincuentes. Resultado, 2 efectivos de la Guardia Civil asesinados por los propios delincuentes. Esto ocurrió hace unos meses. ¿De acuerdo? No estoy haciendo solamente el relato de la historia de los acuerdos que ha firmado Sánchez con el reino alauí. Bien, así las cosas, hasta que mientras estábamos esperando que estos acuerdos se cumpliesen, resulta que nos enteramos que el reino de Marruecos se dirigió a la Unión Europea reivindicando con lenguaje político adecuado. El Marruecos puede reclamar lo que quiere, lo que quiera. Es un país soberano. El derecho de petición es libre.
Pero lo que yo estoy hablando respecto de la política de Sánchez. Si han firmado un acuerdo de no agresión, un acuerdo unilateral, de no agresión unilateral. Pero, en este caso, el Reino de Marruecos reivindica la soberanía de Ceuta y Melilla a nivel europeo. Lo hemos visto. Pues ha habido ahí una especie de violación de este acuerdo que Sánchez salió de España casi con nocturnidad para ir a firmar unos acuerdos con Marruecos. Bien, todo esto es para indicar que la política externa de Sánchez respecto del Sáhara, que también, esto también hay que recalcarlo, el espacio aire del Sáhara. Bueno, no sé exactamente, creo que seguramente, contando de que Marruecos lo pida, Sánchez se lo va a dar, porque yo no sé cuál es el chantaje que tiene Marruecos respecto a Sánchez. Todo lo que le vaya a pedir, así es Sánchez, que está atado por todos los lados. Si le dice que ceda el espacio aéreo del Sáhara, pues mira, se lo va a ceder. Pero es un tema que también se ha saltado en los medios. Bien, así la política exterior de Sánchez. Ahora, el Sáhara abandonado a su suerte, resulta que Pedro Sánchez en política internacional se ha denotado últimamente a favor del terrorismo. O sea, es más condescendente con organizaciones terroristas que con estados de derecho. Lo hemos visto. La situación de Israel ahora mismo y Palestina, la situación con la guerra de Israel y Palestina es de todos conocidos. Hemos visto cómo una organización terrorista atacó en octubre de manera imprevista, causando más de 1,000 muertos en el lado de Israel. En una sola operación de unas pocas horas. Una sola operación en unas pocas horas, 1,000 y pico de muertos. ¿Qué hubiera sido si hubiese sido un ataque mucho más? En esta situación, estamos hablando de unos grupos terroristas que se organizan dentro del territorio de Palestina. Con lo cual, el lenguaje de hablar de Palestina como si fuera un pueblo martirizado, no es sensato. No es sensato. Porque se ha demostrado que Hamas tenía infraestructura preparada de mucho tiempo atrás. Túneles y lanzacohetes y todo esto. Lo hemos comprobado con las intervenciones que ha hecho Israel. Antes no sabíamos nada. Solo hablábamos exteriormente, etc. Bueno, solo estoy hablando de lo que todos hemos visto y todos hemos escuchado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ante esta situación, Israel, herido en su amor propio como Estado,
como Estado, no hay ningún Estado en el mundo que pueda quedar brazos cruzados ante un ataque de un grupo terrorista. Ningún país en el mundo puede quedar sin reaccionar, y menos si es un grupo organizado dentro de un territorio bien organizado. Menos aún. Bien. Lo que pasa es que aparte de esto, el grupo terrorista en cuestión se protegía con escudos humanos. Es decir, para hacerse proteger, tenía que actuar, bueno, como rodeándose de civiles, secuestrando a civiles, y atrocidades como violaciones de mujeres, matanza de niños. Hemos visto también de todo, imágenes. Bien. Ante esto, en estas circunstancias se escribe la guerra de Gaza. Bien, cortando rápido, es cierto que esto no favorece la atención de la ayuda humanitaria, no favorece en nada. Pero todos son cómplices de esta mala situación. De un lado, uno tiene derecho a eliminar cualquier peligro alrededor de sus fronteras. Cualquier Estado. Segundo, se puede mirar si no actúas para eliminar el peligro, para quitar el peligro, cabe la posibilidad de que se intensifique el ataque y ser, como quien dice, pues mira, yo qué sé, un ingenuo, pese a los ataques terroristas. Pero también lo que yo quiero señalar aquí, y más contundentemente, el pueblo de Palestina, el pueblo como tal de Palestina, necesita vivir. El pueblo de Palestina tiene derecho a vivir, pero tiene que desembarazarse de los terroristas. Mientras haya terroristas en tierra palestina, todo lo que están haciendo ahora el paripé, crear un Estado palestino en la ONU, y la ONU que ha perdido ya la batalla. Este es el peor mandato de Secretaría General de la ONU que yo he conocido. El peor. Está perdiendo todas las batallas, la ONU, haciendo resoluciones contradictorias a los propios derechos humanos, derechos que son contradictorios los unos a otros. Esto, la ONU está perdiendo el norte. Y las fuerzas de izquierdas son las responsables de desestabilizar la paz que la ONU se comprometió a promover. Por lo tanto, si fuera, ¿qué es lo que se pretende hacer con la resolución que están debatiendo en este mismo momento en la ONU? Si se reconoce a Palestina en estas circunstancias, no digo de otras, en estas circunstancias donde Hamas está en Palestina y se reconoce Palestina miembro de la ONU, reconocer
como un Estado en estas circunstancias de guerra, esto quiere decir, la izquierda introduce un Estado terrorista dentro de la ONU. Esto es así. Esto es así. Tomadme la palabra. Si al final Palestina, en esta circunstancia, no digo en otra, en esta circunstancia, es reconocido miembro con todos los derechos de la ONU, y ya no digo del Consejo de Seguridad de la ONU, cuidado, si es reconocido miembro de la ONU, siendo un país donde se asienta el terrorismo apoyado por Irán, apaga y vámonos. Tenemos un Estado claramente terrorista dentro de la ONU. Por eso nuestra solución es verdad. Nuestra opinión. Nuestra opinión. Es verdad que Palestina debe ser reconocido un Estado independiente. De acuerdo. Pero para que esto se dé, no es cuestión de reunirse en la ONU, en el Consejo Económico, en el Consejo de Seguridad y declarar. No. Pero para declarar un Estado hay que tener acuerdos sobre las fronteras, sobre las condiciones de que ambos países se reconozcan primero, que se reconozcan como Estado, pero reconocerse como un Estado así por así, lo pupurrí, creo que es el fin de la eficacia de la ONU para el establecimiento de la paz. Se habrá aniquilado la paz en Oriente Medio y quién sabe, el efecto contrario sería la paz mundial. Sería una desgracia. En nuestra opinión, hay que conseguir terminar con la guerra. Terminar con la guerra. Darse las condiciones de que ambas partes acepten dialogar sobre el establecimiento definitivo de la paz. Pero esto exige la renuncia explícita de que grupos terroristas desaparezcan de tierra palestina. Condición sine qua non. Porque todo el mundo sabe que el terrorismo no es buen gusto en ningún país. Israel jamás aceptará que haya grupos terroristas en Palestina. Esto de cajón. Pero para que haya esto, el grupo terrorista debe de renunciar o desaparecer del mapa político. Del mapa político. Y esto permitiría que el pueblo palestino pudiese progresar en paz como un Estado libre, próspero y quizá, quién sabe, con acuerdos de cooperación con Israel. ¿Quién sabe si es Palestina reconocido como un Estado con acuerdo con Israel, la propia Israel? Pero condición sine qua non, ya lo digo, condición sine qua non, sin que jamás existiese como
partido en las negociaciones del Estado palestino. Gracias.